aquí habría que recordar primero qué es la planificación financiera, que era ese plan genérico, metódico y organizado con el fin de adecuar nuestros ingresos y gastos y con un objetivo, con un horizonte temporal más o menos largo. La verdad es que el periodo estival siempre viene asociado a un mayor tiempo de ocio, en realidad asociado a las vacaciones en general, y este tiempo de ocio redunda en unos mayores gastos en principio. Bueno, la verdad es que la planificación financiera conjuga dos aspectos principalmente. ¿Qué es lo que tengo y qué objetivos quiero conseguir con eso que tengo? ¿No? Entonces, esta situación algo singular asociada a COVID-19 y que va a ser singular durante un periodo indeterminado de tiempo, eh, tiene que tener en cuenta el primer paso básico en la planificación financiera, que es analizar los recursos. Bueno, lo cierto es que hay que ser cautelosos, ¿no? Podríamos caer en una excesiva complacencia sobre nuestra situación patrimonial y eso es hasta cierto punto peligroso. Explico más detalladamente. Nosotros tenemos que tener en ese analizar los recursos que decíamos antes, una pieza clave que habitualmente solemos considerar los economistas no es tanto ingresos y gastos actuales, sino la proyección a futuro de esos ingresos y gastos. Luego es fundamental tener una proyección a futuro, no solo de los gastos, que es lo que a veces se suele solamente pensar, sino, ojo, también de los ingresos. Sí, lo habitual, ya digo, es tener en cuenta la previsión de gastos, ¿no? Pero bueno, ahí se tiene en cuenta esa variable y sería un problema solucionado. La pieza clave realmente es no considerar flujos futuros de ingresos, o mejor dicho, ausencia de flujos futuros de ingresos. En esta época, quizá más que en ninguna otra, o comparable a otras crisis anteriores, podríamos tener en cuenta, deberíamos tener en cuenta, esa posible ausencia de ingresos. Pongo un ejemplo. Un posible ERTE, un ERE, una vivienda que tenemos arrendada y nuestro inquilino no puede hacer frente al pago de la cuota. Todo esto afecta frontalmente a nuestra planificación financiera y en definitiva a nuestra capacidad de pago, con lo que nuestra planificación financiera se vería drásticamente afectada, ¿no? En relación a la imprevisibilidad, eh, esto podría dar lugar a pensar de que la planificación financiera no es útil, no hay nada que planificar si todo es imprevisible. Y no es el caso. La planificación financiera eh, tiene un papel incluso ahora más importante, ¿no? Ante efectos imprevistos. Si tuviéramos que resumir en una única palabra el centro, el corazón de la planificación financiera, esa palabra sería el ahorro. Un ahorro previsor y suficiente nos sirve para enfrentar situaciones económicas adversas. Esto puede resultar muy obvio. De hecho, hago referencia aquí a la famosa fábula atribuida a Ésopo de la cigarra y la hormiga, ¿no? Donde en épocas de bienestar se ahorra para en épocas de penurias aprovechar ese ahorro. La verdad es que no todo se centra en el ahorro. Un paso ya quizá algo más sofisticado sería, y posterior, sería el diseño de la estrategia que yo quiero tener. Es decir, cómo utilizar de forma óptima el ahorro que tengo. Si dedicarlo a unos productos financieros más sofisticados o más simpatizantes al riesgo o frente a otros productos eh, más conservadores, ¿no? Normalmente la rentabilidad es más baja. Y sobre todo un aspecto que quiero poner de manifiesto es un mercado fiable, un mercado organizado, fiable, que me dé unos precios transparentes y en el que yo pueda confiar desde el punto de vista de la arquitectura del mercado. Sí, yo diría que sí. Cualquier persona puede acceder a una planificación financiera razonable, bien construida, pero eso sí requiere un mínimo de formación previa. No estamos hablando de décadas, ni siquiera de años. Estamos hablando de tener interés y ganas en aprender un poco a cómo manejar uno sus finanzas, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, podríamos hablar del horizonte temporal. Si yo quiero construir un paquete, un ahorro de cara a mi jubilación, pues es fundamental tener en cuenta, estas cosas resultan obvias, pero luego a la hora de ponerlas en práctica no es tan obvio, ¿no?
No es lo mismo una persona que tiene ahora 25 años que una persona que tiene ahora 50 años, ¿no? Además, el perfil de riesgo y unir todas estas variables es a lo que ayuda a la planificación financiera, ¿no? El perfil de riesgo, por ejemplo, asociado a ese horizonte temporal que tiene por delante una persona de 25 años es distinto al perfil de riesgo, normalmente más conservador, que tiene una persona de 50 años, ¿no? Es más madura y normalmente es más aversa al riesgo, ¿no? Todos estos elementos conjugan la planificación financiera y un análisis riguroso de todas estas piezas resulta fundamental y accesible a cualquier persona, aun no teniendo conocimientos específicos previos. Bueno, uno de los cursos de Instituto BME, el área de formación del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, se llama precisamente así, Gestión Patrimonial Familiar, y una de las piezas claves dentro de ese curso es la planificación financiera, ¿no? Yo recomiendo ese curso, es un curso online donde se abordan los productos financieros, activos financieros, mercados y también aspectos como la fiscalidad o los perfiles de riesgo-rendimiento de cada una de las personas. Es un curso muy completo, se puede seguir de forma online y toda la información está en la página web institutobme.es.